a las 8:30 o a la hora que tú me digas. Bueno, pues primero, mil gracias Ernesto por esto. Espero que se vea publicado. Sí se va a ver en algún momento. Bueno, como te decía, son 4 preguntas. Tal vez sea mejor empezar por la que va a ser la segunda, que es en términos generales y particulares. Estas cuestiones como el giro retórico, la dimensión figural o catacrética del lenguaje, la teoría de los tropos, etcétera, cómo están afectando a las ciencias sociales y a las ciencias sociales, a las humanidades en general. Bueno, yo creo que las ciencias sociales han entrado, como el pensamiento en general, en un giro que está dominado por lo retórico. Es decir, una vez que uno renuncia a la idea de un fundamento literal último, uno tiene que pensar en desplazamientos discursivos que necesariamente van a tener un carácter retórico. Ayer en la conferencia que tú asististe, lo que estaba tratando de mostrar es cómo, por ejemplo, en la obra de Paul de Man, se afirma el principio de la retoricidad. En el caso de Pascal, él muestra cómo, de acuerdo a Pascal, el comienzo de una serie numérica, si va a ser lógicamente estructurada, no puede ser el 1, sino que tiene que ser el 0. Ahora, el 0 es simplemente la ausencia de número. El 0 de alguna manera es innombrable, pero el hecho de nombrarle, ponerle un nombre, 0, transforma al 0 en un 1, y ahí ya hay un mínimo desplazamiento figural, porque el 1 ocupa un lugar del 0, pero podría encontrarse muchísimos otros ejemplos que dejan en claro que la dimensión retórica es constitutiva de la objetividad, es decir, que toda objetividad se constituye no a partir de un fundamento literal último, sino a través de un desplazamiento que tiene características retóricas. En esta línea, ¿cómo recuperas la relación con la materialidad? ¿Te acuerdas que en tus primeros trabajos en hegemonía y estrategia socialista con Chantal Mouffe y en otros haces un énfasis muy importante en lo discursivo en aquel momento, pero en relación con lo material, digamos? Bueno, esto no lo afecta, es decir, lo material se refiere a una relación entre objetos. Ahora, esa relación entre objetos simplemente tiene un carácter retórico, es decir, la retórica no es simplemente un efecto del discurso, es un efecto que está ligada a la constitución de la objetividad. Es decir, que, por ejemplo, si uno tiene si uno afirma el papel del significante vacío en la estructuración de un espacio discursivo, y ya sabe que para mí lo discursivo no es simplemente lo que está ligado al habla o a la escritura, sino que es cualquier tipo de acción significativa. Y si lo discursivo se estructura de una manera retórica, lo material no es afectado para nada, simplemente la relación entre objetos materiales asume una dimensión figural o retórica, antropológica. ¿Podrías ampliar un poco la cuestión de lo retórico, lo antropológico, lo figural como constitutivo de la objetividad que ayer trataste en tu conferencia? Sí, la cuestión es la siguiente. En primer lugar, si uno afirma la prioridad de lo discursivo, uno afirma el carácter diferencial de la relación entre objetos. Es decir, para Saussure el lenguaje es un sistema de diferencias. Pero esta relación diferencial entre objetos no se refiere solo al lenguaje en el sentido restringido del término, sino que se refiere a cualquier tipo
de vinculación en materias significantes, es decir, que lo discursivo y lo social se superponen. Ahora, si en la constitución de este sistema de diferencias hay un punto que signifique un vacío en el proceso de significación, pero que sin embargo debe ser nombrado, en ese caso ya hay un desplazamiento retórico, y ese desplazamiento retórico se transforma en el fundamento de la objetividad. Por ejemplo, en mi paper sobre por qué los significantes vacíos son importantes para la política, lo que he tratado de mostrar es cómo, sin una cierta exclusión, es imposible constituir una totalidad. Pero esa totalidad que se constituye sobre la base de la exclusión implica que todo elemento diferencial va a estar cortado por una dimensión de equivalencia. Es decir, que la relación equivalencia-diferencia, que es una relación de tensión, porque no hay cuadratura del círculo que las ponga juntas, implica que toda identidad va a estar dividida. Y, sin embargo, esa totalidad es necesaria para la significación y, de otro lado, es un objeto imposible. Ahí es donde viene el momento del vacío. Ahora, nombrar ese objeto imposible, que es exactamente lo que la operación hegemónica lleva a cabo sobre la base de constituir un significante vacío, es ya el elemento retórico. Y ese elemento retórico, como decía, es constitutivo de la posibilidad de todo sistema de diferencia. Es decir, que el momento retórico está al nivel de la constitución de la objetividad social como tal. Ernesto, cuando estás hablando de constitutividad, ¿te estás refiriendo de alguna manera a la constitución ontológica? Sí, uso constitutividad en el sentido trascendental del término, en el sentido que Kant la utilizaba. Es decir, aquello que implica la posibilidad misma de la emergencia de un objeto. Y en el sentido en el que Kant la utilizaba y en el sentido de Heidegger. Heidegger no utiliza tanto ese tipo de término, Okay. pero es más bien, esto está ligado a la filosofía trascendental, aunque hay un trascendentalismo heideggeriano, pero él utiliza otro tipo de terminología. Bueno, ahora, estas categorías, ¿cómo han estado afectando o enriqueciendo, transformando tus categorías y conceptos nodales como dislocación, discurso, articulación, hegemonía, sujeto, política, etcétera? Yo no creo que la están afectando en lo más mínimo, son una prolongación natural de todas esas categorías. La hegemonía presupone que una cierta particularidad asume la representación de una universalidad que la rebasa. Es decir, que ya la hegemonía funciona como un tropo, es decir, que hay un elemento retórico que está funcionando allí. Y por supuesto la noción de significante vacío implica lo mismo, es decir, el significante es vacío porque es el nombre que cierra la constitución de todo un espacio objetivo. Pero un nombre que cumple ese papel, que no designa directamente un objeto, sino que subsume una pluralidad de objetos bajo algo que es nominal y no conceptual, es necesariamente de carácter retórico. O sea que no hay un cambio de posición, sino que hay la explicitación de una serie de relaciones en términos de una terminología más desarrollada. ¿Podrías explicar un poco el papel de la sinécdoque como tropo en la hegemonía y en la conformación de la cadena equivalencial en relación con las diferencias? Sí, bueno, la sinécdoque es una figura retórica que implica que la parte pasa a representar el todo. Hay toda una serie de discusiones acerca de las
si se trata de una sinedoque o si se trata de una metonimia. Por ejemplo, si uno está hablando de un barco y dice 3 velas, por decir 3 barcos, si uno considera que las velas reemplazan al barco como totalidad, eso sería una sinedoque, la parte reemplaza al todo. Pero si se considera que las velas están al lado del mástil, de la popa, de la proa, o sea, de todas las partes del barco, en ese caso se trata de una metonimia, porque es decir, un desplazamiento sobre la base de contigüidad. Ahora, la sinedoque es esencial en la constitución de la hegemonía, porque si lo que se trata es de que una parte pasa a funcionar como el nombre del todo, en ese caso uno tiene una sinedoque en el sentido más específico del término. Y eso está relacionado con la noción también de lo que en psicoanálisis se llama objeto parcial, es decir, un objeto que funciona como totalidad. Joan Kopchek en sus trabajos ha insistido, por ejemplo, en el rol que los close-up en film juegan. Es decir, la cámara se focaliza sobre un objeto, pero ese no es un objeto entre otros objetos, sino que es un objeto alrededor del cual se constituye la totalidad. O sea que hay una lógica que también es similar a lo que encontramos en la lógica hegemónica. Ayer en tu conferencia también expusiste la relación entre metonimia y metáfora. ¿Podrías ahondar un poco sobre eso? Sí, en el caso de la metonimia, lo que tenemos es una relación de contigüidad. Es decir, es un desplazamiento por relación de contigüidad. Si uno dice, por ejemplo, la tetera está hirviendo, en ese caso lo que está hirviendo es el agua, no es la tetera, pero el desplazamiento retórico es un desplazamiento por contigüidad. Si uno dice, como por ejemplo Góngora decía, bostezo de la montaña para referirse a la caverna, ahí hay una analogía entre el bostezo, la apertura de la boca, y la apertura de la caverna, y ahí entonces es una metáfora. Es decir, que en el caso de la metonimia, la relación de contigüidad implica que hay una separación mayor entre los objetos, mientras que en el caso de la analogía metafórica hay una tendencia a la fusión entre los objetos. Por eso es que ese es el punto que insistí ayer en la conferencia, siempre una gradación por la cual lo que comienza siendo una metonimia tiende con el uso a devenir una metáfora. Por ejemplo, el ejemplo que daba ayer, si nosotros tenemos en una zona el desarrollo del racismo y la única fuerza capaz de luchar contra el racismo son los sindicatos, en ese caso lo que tenemos es una relación de tipo metonímico. ¿Por qué? Porque la función normal de los sindicatos no es luchar contra el racismo, sino defender el nivel de vida de los afiliados. Pero por el hecho de la cercanía del movimiento sindical en esa zona a los barrios donde existe el racismo, y el tomar esa función por parte de los sindicatos implica un desplazamiento metonímico del nombre sindicato a esa nueva función. Ahora, si el tiempo pasa y la gente se acostumbra a que es normal que los sindicatos luchen contra el racismo, entonces lo que era una relación de continuidad empieza a transformarse en una relación de analogía. Es decir, que la metonimia pasa a ser una metáfora. Y a la vez, si entre dos funciones que antes estaban unidas
hay un proceso por el cual comienzan a desagregarse, a separarse una de la otra. En ese caso la metáfora vuelve a revertir en una relación metonímica, o sea que hay un juego metáfora-metonimia que opera allí todo el tiempo. Sobre un tema específico en relación a la cultura, al campo de la cultura, Jameson y Zizek en su crítica a los estudios culturales consideran que estos han jugado un papel de poner fuera, de hacer ausente, digamos, a la causa más importante de los problemas del mundo, y en esa línea proponen, como otros autores lo están haciendo hoy en día, la recuperación de la lucha de clases como la categoría central del debate actual. Y proponen entonces una teoría crítica de la cultura. ¿Cuál es tu postura en relación a estas cuestiones? Bueno, lo que pienso que es una de las tantas tonterías que Zizek dice al finalizar el día, todos los días. En primer lugar, yo no entiendo muy bien qué es lo que se quiere decir hoy día cuando se habla de lucha de clases. Lo que nosotros tenemos al nivel de la estructura social es una disolución de las clases en el sentido tradicional. Las clases en el sentido tradicional estaban constituidas en torno a posiciones precisas en el proceso de producción, y la identificación de la clase obrera con la clase obrera industrial era la base de toda la argumentación política en el marxismo. Hoy día esa clase obrera tradicional se está claramente desintegrando. Hay una terciarización de la economía a todos los niveles. Por el otro lado, como resultado de la globalización, hay marginalización de sectores enteros de la población que ya no tienen una relación precisa con una localización en las relaciones de producción, y por consiguiente la misma noción de lucha de clases pasa a ser en larga medida obsoleta, lo cual no quiere decir que no haya desigualdades en el mundo. Pueden las desigualdades ser mucho más profundas, pero lo que es imposible es conceptualizar a los agentes de esas luchas por la igualdad en términos de clases. Con lo que nos enfrentamos hoy día, al contrario, es una constitución de agentes sociales colectivos que tienen que reagregar hegemónicamente una variedad de posiciones de sujetos. Y esta noción, que está muy cerca de la noción de voluntades colectivas en Gramsci, va necesariamente mucho más allá de la noción clásica de la lucha de clases. Bueno, estas son las 4 preguntas, y luego te decía que tenía como algunos puntos y tenemos un poquito de tiempo, así que sí, voy a aprovechar. De acuerdo. Sobre tu categoría de tensión, que me parece que es muy importante en toda tu obra, sobre todo a partir de Nuevas Reflexiones, o un poquito antes, si nos puedes hablar sobre la... Sí, para mí el momento de tensión se da siempre que hay dos componentes de una relación que son los dos necesarios, pero que sin embargo no pueden ser ajustados automáticamente. Por ejemplo, si uno tiene una relación de equivalencia y diferencia, ahí hay, como la que se da la constitución de las identidades colectivas, hay las relaciones de tensión. Es de tensión porque, por un lado, la equivalencia es necesaria para la constitución de la diferencia. Este es el punto central, quizás convenga que lo explique un poco más en detalle. Básicamente lo que estoy afirmando es que en la medida en que toda identidad diferencial, en cada acto de significación, la totalidad del lenguaje está implicado.
Pero en ese caso lo que se necesita es alguna forma de cierre, porque si no habría una dispersión total del sentido. Ahora, esta forma de cierre presupone el establecer los límites de un sistema, pero la única forma de ver un límite es, es ver lo que está más allá de ese límite. Ahora, si este es el sistema de todas las diferencias, lo que está más allá del límite no va a ser externo, sino interno. Es decir, que hay una indecidibilidad radical entre lo interno y lo externo. Una vez que el problema se plantea en esos términos, lo que está fuera del sistema tiene que tener la naturaleza de una exclusión. Es decir, que frente al elemento excluido, la solidaridad entre todas las diferencias internas al sistema se constituye. Pero en relación con el elemento excluido, las diferencias no son solamente diferenciales, sino que son equivalentes. Y la equivalencia es exactamente lo que socava, que erosiona a la diferencia. O sea, ahí entonces tú tienes una tensión entre el elemento diferencial y el elemento equivalencial. Y es una tensión que no puede ser superada sino a través de formas deformadas de representación. Es decir, hay tensión siempre que dos elementos son a la vez necesarios, pero no pueden cristalizar en una relación de articulación positiva entre esos dos términos. Bueno, pues aquí ya sobre la lógica de la articulación, yo creo que, no sé si quieres decir algo en particular sobre la lógica de la articulación, pero ya has expuesto varias cosas sobre las diferencias y las equivalencias. Hay articulación siempre que hay posiciones complementarias dentro de un espacio único de representación. Eso es lo que articulación estrictamente significa. Ahora, el argumento que estoy haciendo es que no se da una articulación positiva de este tipo, precisamente por lo que te decía antes, entre la diferencia y la equivalencia no hay articulación porque lo que afirma uno lo pone en cuestión el otro. Pero, sin embargo, hay una cierta relación por la cual se negocia un momento fundamentalmente dislocatorio. Eso es un poco como lo que encontramos en la famosa fórmula de Lacan de que la relación sexual no existe, con lo cual él no está diciendo evidentemente que la gente no hace el amor. Lo que está diciendo es que el polo masculino y el polo femenino de la relación no se complementan, no hay una relación de complementariedad, es decir, que no hay representación de la relación, no representación simbólica de la relación sexual. Entonces, ahí es donde el elemento dislocatorio entra en juego. Y sin embargo, ¿qué es lo que se da en la relación de amor que realmente existe? Bueno, lo que se da es algo que no puede ser simbolizado, sino que implica una relación individual que escapa a toda simbolización. Ese sería un buen ejemplo de lo que... Y en mi trabajo, cuando he hablado de heterogeneidad, es lo que me refiero exactamente a esta. Una quiebra en el proceso de simbolización. A ver, ¿no se puedes ahondar un poquito más en esto? Porque yo recuerdo, no exactamente de ti, pero sí en algunos seminarios sobre tu pensamiento, que se hablaba que todo era discursivo, o sea, todo era simbolizable, ¿no? No, simplemente si todo fuera simbolizable no habría lo real y en ese caso todo sistema sería cerrado en sí mismo. Pero lo que estoy afirmando es lo contrario. Es decir, que hay esos vacíos en el proceso de significación que escapan a la posibilidad de la simbolización, que es un poco como la idea de lo real en Lacan. Lo real son las fallas
en el sistema simbólico para dominar a todos los elementos que existen en un campo experiencial. Pero digamos, ¿habría algunas posturas o algunas interpretaciones que sostendrían que, digamos, una experiencia dislocatoria, digamos, entra Sí. como lo real lacaniano, pasa por el imaginario y luego se simboliza, y lo que estoy entendiendo en ese momento es que hay aspectos que escapan en ese proceso, o sea, que no llegan o digamos que se quedan entre lo imaginario y lo real, o que hay vacíos, digamos, que Bueno, no todo se simboliza. es exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, no hay ningún sistema simbólico que pueda dominar a todos los elementos que existen en el campo experiencial. Además, lo real puede ser el resultado de ciertas contradicciones internas dentro del sistema simbólico. Es decir, que lo simbólico presenta dentro de sí mismo una serie de puntos en los cuales emergen aporías, algo por lo cual está en guerra consigo mismo. Entonces allí es donde uno tiene el momento de lo real. El momento de lo real es un límite en la constitución de un espacio objetivo. Por eso es que yo he hablado del antagonismo como lo real en lo social. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estás ahorita exponiendo, sobre la dislocación y la respuesta discursiva a la dislocación. Sí, en el momento que escribimos Hegemonía y Estrategia Socialista, lo que se afirmaba es que el antagonismo es constitutivo porque es el límite de toda objetividad. Yo seguiría diciendo que es el límite de toda objetividad, pero lo que ahora agregaría es que es un límite que supone una experiencia anterior, que es la experiencia de la dislocación. La dislocación se da dentro del antagonismo, pero lo que agregaría es que el antagonismo es ya una forma de simbolización discursiva de la dislocación. Por ejemplo, alguien que pasa por una experiencia penosa no necesariamente tiene que construirla como siendo el resultado de la presencia de un enemigo. Puede muy bien decir que es un castigo de Dios por sus pecados, o puede construir la dislocación de maneras discursivas distintas. O sea que hay, yo diría que el momento del antagonismo es un momento segundo lógicamente, no temporalmente, porque no hay, es en el antagonismo donde la dislocación es vivida, pero podría ser vivida de otras maneras. A ver si te estoy entendiendo. Esto podría querer decir que podría haber otras respuestas discursivas además del antagonismo. Por supuesto, porque ya siempre construir un enemigo es una construcción discursiva, y además los enemigos pueden ser construidos de manera muy distinta. Yo puedo decir el enemigo es el establishment, o el enemigo es la oligarquía, o el enemigo es la globalización o el capitalismo, etcétera. Siempre que uno pasa de un enfrentamiento muy puntual a un enfrentamiento más generalizado, hay una construcción discursiva del enemigo. Por ejemplo, si los estudiantes en una universidad piden una rebaja en el ticket en el restaurante universitario, ¿con quién se están enfrentando? Más o menos claro, es con la administración universitaria. Pero sí, hay una equivalencia entre la demanda de los estudiantes, la demanda de los vecinos, la demanda de los obreros. Todas estas demandas se están enfrentando con algo, pero ¿con qué se están enfrentando? Ahí es mucho menos claro que en el primer caso cuál es el enemigo. Entonces el enemigo tiene que ser construido discursivamente, de alguna manera, del mismo modo que
identidad personal de los grupos que formulan las demandas también tiene que estar construida equivalencialmente. Las cadenas equivalenciales operan al nivel de la propia identidad y al nivel de aquellos con los que se enfrenta la propia identidad. A ver, esto, aunque nada más lo voy a plantear, pero bueno, a ver si lo puedo plantear. Necesariamente en la dislocación lo que se construye es un enemigo, o se puede construir, por ejemplo, algo vinculado de manera muy fuerte con el deseo. Sí, no, por eso te decía antes, creo que no es necesario que la dislocación se construya en términos antagónicos, pero una vez que se construye en términos antagónicos es necesario identificar el enemigo con quien te estás enfrentando. Y si se construyera de otra manera, bueno, eso implicaría otro, qué sé yo, otra... Sí, otro tipo de discurso. Otro tipo de discurso, otro ámbito, ¿no? Sí. Ok. Bueno, esto es muy importante porque no sé tú cómo lo ves, pero a mí me parece, y bueno, he leído algunas cosas, que tus planteamientos, si bien desde luego tu objeto es la política y están centrados en lo político y en estudiar la cuestión política, aportan elementos para muchos más ámbitos de la vida social, sí, humana. Por ¿no? supuesto, sí. Estoy de acuerdo. Esto es que si bien tú trabajas minuciosamente y de manera muy fecunda una ontología política, sí. digamos, a partir de retomar tus planteamientos, podría pensarse en otro tipo de ontologías. Sí, por supuesto. ¿No? De hecho, digamos, una ontología completa sería algo así como una ontología imposible, pero sí, digamos, si tomamos todos los aspectos humanos, en fin... Sí, lo único que yo agregaría es que lo político tiene un nivel más constitutivo, porque lo político en el sentido ampliado que lo entendemos es el momento de la institución de lo social. Claro. Entonces lo político no es una ontología regional, está a nivel de una ontología general. Hay una distinción que se ha hecho mucho en el pensamiento contemporáneo, que yo comparto, que es la distinción entre lo político y la política. La política es sí una práctica regional, sistema de partidos, de elecciones, de administración estatal, etcétera. El campo de lo político, en cambio lo político es el momento de institucionalización, de institución de lo social. Hay una distinción que yo he usado en mi trabajo, que es una distinción que viene de Husserl, que es entre lo que Husserl llamaba sedimentación y lo que llamaba reactivación. Las prácticas sociales sedimentadas son aquellas que no se ponen en cuestión, que son aceptadas como principios de la convivencia. El momento de reactivación es cuando vuelves a el momento de institución originaria, es decir, las prácticas que hoy aparecen sedimentadas en cierto momento fueron el resultado de una institución. Ahora, ese momento de la institución originaria es el momento de lo político. En ese sentido, lo político entendido en esta dimensión no es una ontología regional, es una ontología general, pero no coincide necesariamente con lo que habitualmente se llama la política. No, claro. Bueno, no sé si por el tiempo, Ernesto, creo que paramos por aquí. Bueno, si quieres le paro. Pues muchísimas gracias. Te lo voy a enviar como quedamos. Sí, perfecto. Y lo vamos viendo, ¿no? En otro momento. Todavía tengo algunas cosas, pero... Bueno, pues mañana todavía tenemos. Mañana, tiempo, ¿no? Si quieres, podemos todavía encontrarnos un ratito. A ver. Por poco acabo con la cámara. Que no se haya borrado.
Bueno, Chantal dice que prefiere escribir. Bueno, sí. Entonces, está bien, no voy a mandar La cuestión. Tú nos dices, ya, bueno, ok. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Entonces, esto es pues una continuación de la plática que iniciamos en Northwestern. Te agradezco mucho tu atención y te decía que la perdí. Que cuando hablas de dimensión catacrética del lenguaje desde su dimensión catacrética, desde la catacresis, si usas lenguaje como equivalente a discurso, cuáles serían las diferencias, cuáles serían los elementos equivalentes. Son más o menos lo mismo. El lenguaje para mí tiene una dimensión discursiva y la dimensión catacrética viene dado por el hecho de que lo retórico es parte de todo proceso significativo. Es decir, no hay significación sin una dimensión retórica. Y la catacresis no es, como muchas veces se dice, una dimensión, una figura particular del lenguaje, sino que la catacresis es sinónimo con lo significativo, con lo retórico en general. Es decir, la diferencia que normalmente se hace es que en la catacresis tú tienes un término figural al cual no corresponde ningún término literal. Por ejemplo, si yo digo las alas de un edificio, es claramente un término figural, retórico, porque el edificio no tiene alas, no vuela. Pero de otro lado, no hay un término literal que pudiera reemplazar a la idea de alas. Y eso es lo que se considera una catacresis. Ahora, lo que ocurre es que si nosotros pensamos que todo lenguaje figural dice algo más que lo que el empleo de los términos literales hubiera dicho, en ese caso lo catacréstico es parte del proceso de la figuralidad en general, y en ese sentido es sinónimo con retoricidad. Bueno, ¿sabes qué? Pues pásate para acá, ¿no? Todos estos elementos de la catacresis y de lo retórico, digamos, ¿qué están aportando para pensar o para repensar o para pensar con más, valga la redundancia, elementos, la cuestión de la constitución del sujeto y la cuestión de los sujetos hoy en día? Simplemente el problema es que todo sujeto se constituye a través de un proceso de nominación. Es decir, si nosotros tuviéramos que las distintas dimensiones de una subjetividad están articuladas entre sí por una lógica infraestructural profunda que las explica, en ese caso la unidad del sujeto sería una unidad de tipo conceptual. Pero si lo que nosotros tenemos es una proliferación de puntos de ruptura que no aparecen ligados por ninguna lógica infraestructural que los unifique, en ese caso el nombre es decisivo en la constitución de esa identidad global, y a ese nombre no corresponde ninguna literalidad de tipo conceptual. O sea que lo retórico y lo catacréstico es una parte esencial en la constitución de toda identidad colectiva. De toda identidad colectiva y de alguna manera de toda identidad, ¿no? Sí. Como diría Nietzsche, nosotros somos una, como decía, una confederación de sujetos en todo caso, ¿no? De metáforas. Sí, de metáforas. Bueno, entonces tendría mucho que ver con, digamos, con el acto de nombrar. Claro, ese es el punto central que yo he tratado de desarrollar en mi libro sobre el populismo, siguiendo la línea antidescriptivista de Kripke,
frente a la línea más conceptualista que caracterizaba a las teorías descriptivistas, la de Bertrand Russell, por ejemplo, o la de Michael Dummett. Es decir, que para mí el nombre es el fundamento de la cosa, y en ese sentido mi perspectiva coincide con la perspectiva antidescriptivista, a lo cual yo le añadiría el aporte lacaniano, que consiste en presentar a la unidad del sujeto como un efecto retroactivo del proceso de dominación. Ernesto, y bueno, esto, si quieres, me lo contestas. No, pero la cuestión de que hoy en día tenemos, por ejemplo, aquí en Inglaterra, anoche estaba escuchando en la BBC, sí, que hay una discusión acerca de si las personas, los migrantes que vienen a trabajar a Inglaterra, si hay que exigirles que antes aprendan el inglés o si hay que darles facilidades para que lo aprendan en Inglaterra. Bueno, el asunto es que eso de alguna forma toca el problema justo del encuentro de identidades complejas y que tienen serias dificultades para entrar en comunicación o en contacto. Sí, por eso ya sería un problema enteramente distinto del que estábamos discutiendo antes, pero sí, evidentemente la cuestión de las identidades colectivas esa es la cuestión de cómo se articula una serie de diferentes posiciones de sujeto alrededor de un cierto núcleo originario. No originario en el sentido temporal, sino originario en el sentido de su función articulante. Bueno, porque no pueden camisas de 11 varas, pero porque voy a insistir un poco, este asunto de la relación de diferentes sujetos sociales, culturales, políticos, en esta primera década del siglo XXI parece ser un asunto que vuelve a cobrar una importancia fuerte, como lo ha sido, como lo fue por ejemplo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las migraciones que se dieron. O sea, hoy en día también hay unas fuertes corrientes migratorias hacia diferentes partes del mundo, pero de manera muy significativa hacia Europa, desde Estados Unidos, que sería como una especie de, no sé, bueno, de dos grandes espacios de interacción humana, en donde hay una política internacional que está más o menos, se está debatiendo, pero que está más o menos construida, que es el multiculturalismo. No sé si tú tienes una postura en relación a ella, o si no, o si lo dejamos para otra opción. Puedo decir algo. Yo no soy un multiculturalista duro, porque el multiculturalismo duro significa la aceptación de los particularismos como particularismos. Para mí lo que se da siempre entre distintos particularismos es la circulación de discursos de tipo más general. Por otro lado, tampoco soy un universalista de tipo cosmopolita, para el cual, más allá de todas las diversidades culturales, hay una esencia humana que se repite en todas ellas. Yo lo que creo es que hay una cierta universalización de lo diferencial a través exactamente de lo que hemos llamado relaciones de equivalencia. O sea que el momento multicultural no puede ser realmente eliminado. Pero, de otro lado, el momento de universalización relativa a través de las equivalencias está allí siempre cumpliendo su papel. Bueno, y en algún momento, al enfatizar tanto la diferencia, la particularidad en los programas
sociales, culturales, políticos, educativos, no se está, digamos, propiciando una suerte de bloqueo de la circulación, precisamente, de la circulación, o sea, un bloqueo de la posibilidad de la creación de relaciones de equivalencia a través de algunas políticas multiculturales? Bueno, eso depende, habría que hablar de casos más concretos. Pero tú tienes, por ejemplo, en Bolivia hoy día, con el gobierno de Evo Morales, un reconocimiento de la particularidad étnica. La particularidad étnica es fundamental, pero esa particularidad étnica, sin embargo, no está vista como un particularismo puro. Es algo que circula a través de la comunidad y hay políticas articulatorias que tratan de poner juntas varias cosas. Por ejemplo, las internacionales socialistas a principios del siglo XX eran internacionales cosmopolitas. Por ejemplo, la gente decía, yo no soy ruso o alemán o francés, soy socialdemócrata. Y se pensaba que la identidad socialdemócrata era algo que trascendía todo tipo de diferencias. Hoy día no estamos evidentemente en esa situación. Hoy día estamos en una situación en que el reconocimiento de las diferencias es fundamental, pero de otro lado tampoco son diferencias puras, sino que son diferencias que son penetradas por una pluralidad de discursos. Si tú piensas, por ejemplo, en las reuniones del Foro de Porto Alegre, ahí tú tienes un extremo particularismo de los distintos talleres. Hay gente que discute sobre la situación de las mujeres en Zimbabue, la situación de los gays en California, la situación de diferentes movimientos antiinstitucionalistas. Pero de otro lado hay el esfuerzo por crear algunos lenguajes comunes que penetren todas esas diferencias. O sea que lo que me parece que estamos avanzando hacia una articulación entre el momento diferencial y el momento equivalencial más universalista que trasciende la posición de un multiculturalismo puro o de un universalismo cosmopolita. Bueno, llegará el momento seguramente en que habrá que nombrar a esto de alguna manera, ¿no? A lo mejor no va a ser multiculturalismo, pero bueno. Sí, yo hace mucho que lo he nombrado de una manera, se llama hegemonía. Bueno, sí, claro, hegemonía. Sí. Desde lo político. Porque de alguna forma lo que sucedió, digamos, en el siglo XIX y siglo XX, en Estados Unidos, por ejemplo, nada más por hablar de algo concreto, al centrarse tanto en las diferencias particulares, en las identidades particulares, fue esta cuestión como de identificación, ¿no? Bueno, ese es el peligro de un particularismo extremo. Evidentemente ese peligro existe. Pero de otro lado el peligro inverso también existe, que es el peligro de un universalismo de carácter cosmopolita, que en general un universalismo de carácter cosmopolita tiende a ser muy etnocéntrico, porque hay ciertas particularidades a las cuales se le atribuye un valor universal. Bueno, pues creo que son las cosas ya fue más rápido. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero habíamos tenido una larga entrevista antes, así que... Sí, mira, aunque ya lo has mencionado mucho, pero no sé si quisieras hablar un poco más sobre, aunque ya está, pero sobre el giro retórico, que es algo es algo como... bueno... perdón, en su relación con el giro lingüístico, por ejemplo. El giro lingüístico presupone que las diferencias, que no hay diferencias, rasgos positivos, que hay solamente diferencias. Es decir, eso es lo que es definitorio del estructuralismo lingüístico. Ahora, en la medida en que ese estructuralismo lingüístico se pensaba a sí mismo como capaz de constituir una totalidad cerrada, en ese caso lo lingüístico no implicaba lo retórico. Si de otro lado uno piensa que
no hay posibilidad de constituir una totalidad cerrada y que ciertos términos van a tener una función de aglutinación de un conjunto, es decir, particularidades que asumen una función de carácter más universal. En ese caso estamos en el campo retórico. Es decir, que la retórica para mí no es algo que se añade a un lenguaje que sería constituido independientemente de los mecanismos tropológicos, sino que es constitutivo de la significación como tal. Y entonces, digamos, la noción de juegos de lenguaje que tú tomas muy en cuenta para la construcción de tu concepto de discurso, estaría ya dentro de esta óptica más del giro retórico que del giro lingüístico. Las dos son complementarias. Ajá. Sí. Sí, pero digamos, en Wittgenstein, en juegos de lenguaje de Wittgenstein, dime tú cómo también yo creo que él no habla formalmente de retórica. Exacto. Pero los juegos de lenguaje que él especifica son retóricos en el sentido que usamos nosotros el término. Si uno dice juegos de mesa, juegos de cancha, juegos de distinto tipo, la palabra juego aparece articulada a cosas completamente distintas, o sea que el momento retórico está absolutamente presente aquí. Para que no estuviera presente, lo que tendríamos que tener sería un lenguaje en que cada término, en que la relación entre significante y significado es fija desde el mismo comienzo y no fluctúa. Pero si hay un desplazamiento en la relación entre significante y significado, en ese caso ya entramos en un campo que es esencialmente retórico. Claro, y eso, esta relación fija sería un poco el intento que hizo el mismo Wittgenstein en el Tractatus, ¿no? Bueno, era distinto porque ahí no era tanto la relación entre significante y significado, sino la relación entre la palabra y el objeto. Pero de todos modos sí, ahí había una correlación uno a uno en la cual él pensaba que un lenguaje no podía llegar a constituirse. Pero ya para cerrar. Sí. Todos estos elementos del giro lingüístico retórico, de la lógica de la hegemonía o de la articulación, ¿cómo están afectando a las ciencias sociales y a las humanidades en general, el conocimiento? Bueno, hay que distinguir aquí entre las humanidades y las ciencias sociales. Las humanidades se han reconstituido en buena parte sobre la base del reconocimiento de estos juegos de lenguaje, de esta centralidad de la retórica. Las ciencias sociales son más reacias porque parten de mecanismos positivistas en las cuales el momento del lenguaje, al momento del lenguaje no se le concede ninguna autonomía. Pero en el largo plazo vamos a ir avanzando probablemente en la generalización de este tipo de modelo. Esto es que en el largo plazo disciplinas, por ejemplo, como, qué sé yo, la economía, en fin, que estarían más la cierta psicología, etcétera, estarían, digamos, la tendencia sería que se vieran afectadas por todas este conjunto, digamos, sí, de elementos constitutivos de nuevas formas de indagación, de construcción de la realidad, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Esperemos que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Ya, bueno, perfecto, entonces ya más o menos hemos avanzado en... Sí, yo creo que era lo más... no sé si tú quieras agregar alguna cosa. Tú nunca, no te gusta hablar de educación, pero no quieres decir nada. No, de eso no. Porque no sé nada. No sé nada. Ahí tienes que hablar tú. Tienes que hacerte una entrevista a ti misma. Estás como Leonardo Alfuch, que hoy voy a hacer una entrevista en televisión sobre la escuela hoy en día, ¿no? Sí. Y me manda un mail,
Alicia, por favor, mándame algunos tips para Así que, bueno, así que ¿cómo te fue en tu viaje?